Bueno, buenas tardes. Usted mencionó que no era conveniente hacer tratado de libre comercio con Brasil y Perú. ¿Cuáles son las razones? Hay una muy simple, porque tenemos 43 países con los que hemos firmado tratados de libre comercio y como habrán visto, prácticamente, más bien tenemos déficit con 32 de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente el problema con esos 32 es el mismo que tenemos con Estados Unidos. No diseñamos una estrategia. Entonces, si en vez de, por ejemplo, producir insumos para la industria electrónica en México y proveer productos terminados a Estados Unidos, no, firmamos un tratado con el primero que firmamos después de Estados Unidos fue Bolivia y después fue Costa Rica. Y entonces Bolivia, ¿qué representa? Pues un mercado muy pequeño al cual no llegamos prácticamente. Y Costa Rica firmamos un tratado de libre comercio y nos salió el chirrión por el palito, porque ahora tenemos un déficit de 1.096 millones de dólares. Y no es, en este caso, adicional a que no hubo un programa o programas y una estrategia con Costa Rica, ¿por qué se fue Intel a Costa Rica? Simplemente porque la energía que provee México es una energía de baja calidad. ¿Qué quiere decir? Que es una energía que fluctúa. Entonces, cuando ustedes están haciendo trabajos no solamente de precisión, por ejemplo, si ustedes están trabajando con máquinas eléctricas y están cosiendo y la máquina y la electricidad está variando, ¿qué pasa con las puntadas? ¿Se hacen más grandes o más pequeñas? Y cuando se hacen más grandes las puntadas, ¿qué es lo que pasa? Que es más fácil que se rompa la costura. Entonces, ¿qué es lo que dice el señor que compra la confección? Dice, no, yo no te compro así, porque para mis clientes va a ser ropa de mala calidad. Entonces, si nosotros no nos fijamos en ese tipo de situaciones, no vamos a poder avanzar. Por eso, qué bueno que se manejó la posibilidad de la generación y los productores autónomos de energía. ¿Por qué? Porque ellos proveen energía más confiable. Y debo decirles que eso, la variación en la energía es más perjudicial que se suspende, que si hay un corte. Porque cuando ustedes tienen un corte de energía, pues ya se acabó. Pero el señor que está cosiendo, pues está cosiendo 5 minutos muy bien y después 5 minutos mal, después 5 minutos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tiene calidad uniforme. Y eso al final es más costoso. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Es una semblanza estadística muy importante la que nos acaba de demostrar. Nos hace pensar mucho. Primero sí nos entra una especie como de depresión económica al ver esas cifras, el ver la realidad en la que nos encontramos, pero también nos lleva a un espacio de motivación, en darnos cuenta que en nuestro país hay mucho por hacer y es un país sumamente rico, ¿no? Simplemente aquí tenemos una gran riqueza dentro de ese capital humano, ¿no? Esta población que estamos preparando, que no las queremos ver en esas listas, ¿sí? De la población que no está económicamente activa. La problemática que usted nos presenta es totalmente económica. Bueno, más bien los datos, la información que usted nos trae es económica. Pero yo quisiera que nos explicara también a los compañeros, no la solución, pero sí alternativas en materia de Estado, en materia de política y en materia social, para que esto no sea tan oscuro. Gracias, maestro. Al final, mi crítica siempre ha sido de que nosotros no tenemos políticas públicas y sobre todo a largo plazo. Entonces, voy a poner un ejemplo muy simple que es especialmente diseñado para ustedes. En el año de 1938 se creó el Banco Nacional de Comercio Exterior. Entonces, el Banco Nacional, Bancomex, era el encargado de promover y financiar las exportaciones.
pero además era una institución muy eficiente porque exportaba chicle, exportaba piña en su jugo, raíz de nequén, raíz de jalapa, todo ese tipo de cosas, y realmente los comercializaba muy bien. Nosotros teníamos el 90% del mercado de piña en su jugo en España, y ahora nosotros somos importadores de piña en su jugo de Taiwán, de Filipinas, y a España lo exportamos. Pero ¿qué pasó? Que en el año de 1970 se le quitó la promoción a Bancomex y se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Y debo decir que no resultó mal. Yo trabajé en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y no resultó mal, pero la curva de aprendizaje fue gravosa. Y ya que estaba trabajando el IMSE, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, desapareció y se pasaron la promoción otra vez a Bancomex. Y esto fue en el año de 1985. Y después, ¿qué pasó? Que en el año 2007 dicen, pues hay que quitarle la promoción a Bancomex. Y entonces se creó un organismo que se llama ProMéxico. Entonces mi crítica cuando yo trabajé en Bancomex es que era una institución que tenía activos muy importantes. Tenía, por ejemplo, una infraestructura, tenía gente muy preparada en materia de promoción de comercio exterior, y sobre todo, una cosa importantísima, que la actividad de Bancomex, la actividad financiera de Bancomex, subsidiaba la actividad de promoción de las exportaciones. Entonces, ¿qué pasó en el año 2007? Se creó ProMéxico. Y entonces, ¿qué es lo que se dijo que iba a hacer ProMéxico? Simplemente promover inversiones. Dicen, oye, el comercio exterior es que con las inversiones se va a generar exportación. Y entonces, bueno, y la promoción de la oferta se pasa a la Secretaría de Economía. Y el financiamiento en Bancomex. Entonces, imagínense, era difícil ponerse de acuerdo en Bancomex, que era el organismo que manejaba las tres actividades. Ahora que hay tres instituciones que participan en la promoción de oferta, en la promoción de la exportación y las inversiones y el financiamiento, pues es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Total ausencia de políticas públicas. Pero además, que no hay coherencia entre lo que, como que si no tuviéramos memoria o no tuviéramos historia. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo los mismos errores de hace 30 años. Ese es el problema. Socialmente, miren, hay una cosa que es muy importante. Se habla de que nosotros, como que un problema es la educación. Entonces, el Instituto Mexicano para la Competitividad, bueno, antes de que se creara el Instituto Mexicano para la Competitividad, se hizo un estudio de por qué era el gran problema de México, y era la competitividad. Entonces, uno de los elementos que se manejó ahí era la educación. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en términos generales, los obreros o la mano de obra mexicana no está muy calificada. Pero fíjense y eso es un motivo de orgullo enorme. Decir que se comprobó que gente con 6 años de escuela era tan rentable y productiva en la industria automotriz como un obrero japonés que es el más rentable y productivo. ¿Y por qué? Porque nosotros no podemos ponernos vamos a decirlo claramente, a enseñar o a educar a toda la gente, pero sí podemos capacitar específicamente para labores muy precisas, y es donde se genera. Todos nuestros mexicanos en Estados Unidos, ¿qué hacen? Son rentables, muy rentables. Y por ejemplo, cuando yo estaba en Canadá, lo mismo, teníamos un programa de trabajadores migratorios para el campo. Entonces un señor
tenía su granja y decía que los mexicanos eran los trabajadores más rentables que había tenido. Pero que él también tenía un taller de costura. Y que lo mismo había pasado, que los trabajadores mexicanos eran los más rentables. Entonces que quería ver si podíamos extender el programa agrícola al sector de confección, cosa que no quisieron los canadienses. Pero esos son ejemplos muy claros de que no tenemos por qué establecer políticas públicas genéricas, que es lo que se hace en México también, sino políticas públicas específicas. ¿Para qué? Para sacar provecho adecuado de un sector. Es decir, si nosotros ahí vimos que teníamos 37.000 empresas exportadoras, 35.000 empresas exportadoras, vamos a decir, si nosotros nos pusiéramos a trabajar con todas ellas, sería muy difícil que mejoráramos. Pero en cambio, si vamos por sectores y dentro de un sector agarramos a 4 o 5, mejoramos. Y eso es lo que nos falta. Pues qué mejor forma de celebrar los 75 años del Politécnico con la presencia de un distinguido conferencista como Arnulfo R. Gómez. Pero antes de que concluyamos esta reunión, me voy a permitir pasarle el micrófono al licenciado Francisco López para que nos comente unas cosas muy importantes. Pues también me da mucho gusto haberte escuchado, Arnulfo. Pero quiero hacer una reflexión con ustedes y hacer un comentario, una pregunta. Sí es cierto todo esto que nos ha platicado y las cifras nos lo prueban en el sentido de que ha habido un proceso de desindustrialización en el país. Hemos perdido posesión en la exportación mundial, hemos incrementado la importación de insumos y ahí viene maquinaria, equipo, tecnología. Nuestro valor agregado no se ha incrementado, se ha venido incrementando. Tenemos muchos tratados comerciales de 3 países con los que está vigente estos convenios, acuerdos, tratados comerciales de México con ese número de países. Pero este es el ambiente en el que estamos. Si no hay una política de gobierno, una política oficial orientada a favorecer o a impulsar ciertos sectores con calidad, no la encontramos. Pero repito, ese es el ambiente en el que estamos, en el que nos estamos desenvolviendo. Nosotros formamos una comunidad de licenciados que nos estamos especializando en el área de negocios y comercio internacional. Entonces, ¿cuál es la postura que nosotros deberíamos adoptar como estudiantes y en un momento determinado exitosos, creo que exitosos licenciados en negocios internacionales, en comercio internacional? ¿Cuál es la postura que nosotros deberíamos adoptar? Porque eso es un hecho, estamos en este ambiente, así está sucediendo, eso no lo podemos ocultar, pero también queremos hacer un esfuerzo, queremos luchar, queremos prosperar y nosotros en lo individual cada uno queremos tener una actividad profesional, productiva, eficiente. ¿Qué nos podrías comentar, sugerir a nosotros como licenciados en negocios internacionales, en comercio internacional, que pudiéramos hacer para movernos adecuadamente en este ambiente? Lo primero es que, a pesar de mis cifras, no se deben de desilusionar. Es más, las cifras estas sí deben de servir de acicate, porque estamos viendo que si no estamos produciendo lo que Estados Unidos en algún momento trasladó a Asia y a Centroamérica, ahí hay nichos específicos que podemos abarcar, especialmente en este momento en que se está dando una recomposición de la economía mundial. Es decir, en el año de 1983 me fui a vivir a Holanda y mi casero y vecino era un agente de la CIA holandesa, entonces conocía muy bien de México. Entonces era una de las múltiples épocas en que estábamos golpeados, porque era la época de Miguel de la Madrid. Entonces me dijo: Arnulfo, ¿qué es lo que ustedes piensan exportar aquí a Holanda? Entonces le dije: mira,
En primera instancia, nada más hay 3 productos para exportar ahorita.